quedado en que vamos a realizar unos ejemplos el día de hoy para un mayor entendimiento de formularios y de la forma de su llenado, la forma de su presentación y la forma de la determinación de este impuesto. Como han visto, es el impuesto a las utilidades de las empresas del sector minero tiene un tratamiento bien especial porque tiene consideraciones de lo que son las regalías mineras y la alícuota adicional del impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, un poco para refrescar y para que lo tomemos en cuenta en todos los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, tenemos que tomar en cuenta esta tabla, ¿no? La de la ley 3787 del artículo 101, que nos establece cuáles son unos precios referenciales de cotización de los diferentes minerales o metales. Entonces nos dice que este es un tope sobre el cual se va a definir situaciones tanto en la regalía como en la alícuota adicional. La normativa establece que cuando son iguales o superan estas cotizaciones los minerales o metales, estamos hablando de condiciones favorables y por tanto, en este caso, en el alícuota adicional, en el impuesto a las utilidades de las empresas va a surgir lo que es la alícuota adicional del IUE. Y para la regalía minera se va a considerar acreditable o como deducible para el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Lo están viendo ustedes acá, por favor, la tablita? ¿Me pueden... Sí, doctor, se mira. Ya, gracias. Entonces, en el trabajo que vamos a hacer y para que un poquito refresquemos un poquito refresquemos lo que hemos visto ayer, esta tabla, como les decía, es un referente para la determinación de la alícuota adicional y para lo que va a ser la regalía minera. Si va a ser para el tratamiento tributario, si va a ser acreditable o va a ser deducible para el impuesto a las utilidades de las empresas. Todos tienen sus formularios. ¿Han podido obtener los formularios de la...? Licenciado. Sí, licenciado. Estamos con los formularios. Ya. Les comento que el formulario lo hemos trabajado el día de hoy. ¿Cómo es pues para habilitar nuevamente? Hemos transcrito estos formularios de las diapositivas, entonces tal vez hay algún errorcito y que lo vamos a ir corrigiendo en el transcurso de los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, por favor, si hay algún cambio que vamos a hacer en los formularios, yo nuevamente voy a subir estos formularios a la plataforma para que podamos tener los formularios de manera correcta, su formato. Perdón. A ver, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a mostrar el enunciado y vamos a ir llenando junto con ustedes vamos a ir llenando junto con ustedes en los formularios, ¿ya? Entonces, espero que todos tengan los formularios, porque si no va a ser un poco complicado el hecho de que podamos practicar. Porque yo puedo llenarlo acá, pero esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que vayamos trabajando, que tengamos dudas al momento de realizar el ejercicio. Yo también lo voy a realizar el ejercicio, pero no lo voy a mostrar el ejercicio, porque si no va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes, por favor, vaya llenando el ejercicio en los formularios que vamos a presentar. Y si nos complicamos, vamos a ir viendo cómo ir mejorando. El enunciado les voy a ahorita presentar, el primer enunciado del ejercicio. Es este. ¿Lo pueden ver? No, sí, licenciado. Ya se puede ver. Sí, licenciado. Sí, doctor.
Entonces, por favor saquen una fotito, o los que desean pueden anotar una hoja. Aunque eso de anotar ya es, medio, es más fácil sacar una foto, ¿no? En la actualidad. Entonces, ya tenemos el ejemplo. Lo que vamos a hacer mejor es este ejemplo, yo lo voy a realizar. ¿Tá? Pero el siguiente ejemplo, ustedes lo van a realizar. Por favor. Ya. A ver, empecemos. Habíamos hablado de la alícuota adicional que vamos a antes de iniciar la gestión, vamos a realizar la proyección de cuánto va a ser nuestra alícuota adicional. En este caso puede ser una alícuota adicional de una empresa nueva o puede ser una alícuota adicional de una empresa que ya ha tenido actividad el año anterior. Entonces, en el caso que sea una empresa nueva, esta empresa tiene que presentar el formulario con su proyección y en el caso de una empresa ya constituida tiene que utilizar el monto de su alícuota adicional de la gestión anterior. En el ejemplo que estamos haciendo, estamos hablando del IUE minero del 2020. Entonces tenemos una alícuota adicional del año anterior. Lo que nos dice la norma es que debemos consignar este importe, alícuota adicional, y después de haber proyectado y determinado cuánto va a ser nuestra alícuota adicional proyectada, vamos a ir consignando mensualmente en lo que van a ser los formularios de anticipos. Un segundito, voy a silenciar ya. Alguien se ha quedado con el micrófono abierto. Ya. Entonces, ya tenemos acá la información. Como les decía, el primer paso es este, el paso 1, ¿verdad? Nuestro paso 1 va a ser este. Vamos a realizar la determinación de nuestra alícuota adicional en el formulario. ¿En cuál formulario? Ustedes ya lo tienen. ¿En qué formulario tenemos que hacer este trabajo? 585. ¿En cuál? En el 585. Exactamente. Aquí nos dice la alícuota adicional. No, perdón. El alícuota adicional en el 585 es el anual. Primero tenemos que hacer nuestra proyección o tenemos que hacer nuestra determinación de cuánto va a ser la alícuota adicional. Entonces eso se hace en el 588. Determinación del anticipo de la alícuota adicional. El 588. ¿Verdad? ¿Están pudiendo visibilizar el formulario? Sí. Ya. Sí, licenciado. En esta determinación lo que vamos a poner es dos opciones. Tenemos que consignar una de las dos siguientes opciones. Una, cuando es una empresa que inicia operaciones en la gestión o que no cuentan con la alícuota adicional de la gestión anterior, es una información estimada. O empresas existentes, acá el otro verdecito, con alícuota adicional al IUE de la gestión anterior. ¿Ya? Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos ya una alícuota adicional, ¿verdad? En el primer inciso tenemos ya un importe que nos dice alícuota adicional de la gestión 2019. ¿Cuánto es ese importe? ¿Ustedes lo están viendo? 250. Exactamente. 253,000. Entonces ustedes vayan llenando y luego para los siguientes ejercicios espero que tengan otro juego de formularios para que puedan trabajar. Ya.
nos dice ahora cuánto va a ser la cuota. Acá, como no tenemos más información del impuesto determinado, vamos a trasladar simplemente lo que nos dice en la casilla 55, ¿verdad? En el caso que tuviésemos utilidad estimada, etcétera, entonces ahí se hace una proyección, se saca el 12,5 o el 7,5, dependiendo de la empresa minera, ¿verdad? Entonces, en este caso, como no tenemos más que la casilla 55, vamos a trasladar ese importe. Y lo que nos dice en la casilla 637, esta alícuota adicional que ya hemos obtenido en la anterior gestión, tenemos que determinar cuánto va a ser la cuota mensual que vamos a ir cancelando en un formulario, en el 587. Entonces nos dice, la 909 debemos dividir entre el número de meses, ¿verdad? En este caso, normalmente tendría que ser entre 12 meses. Aunque si estuviésemos a mediados de año, por ejemplo, estuviésemos iniciando nuestra actividad en junio, o en este caso septiembre es el cierre, estuviésemos iniciando en abril, entonces tendríamos que tomar como base 6 meses. Pero en nuestro ejemplo vamos a entender que la alícuota adicional se va a proyectar, bueno, en realidad como es alícuota adicional ya de una anterior gestión, entonces estaríamos hablando de 12 meses. Entonces en este caso vamos a trabajar con 253,000 dividido entre 12. $21,083 va a ser nuestra cuota mensual que tenemos que pagar. 21,083. Ese es el importe que nosotros estamos estableciendo que vamos a cancelar en cuotas mensuales. Esto de los números, del número de meses que puede ser 6 meses, es cuando la empresa no inicia el primer mes de actividad, es decir, octubre de una gestión, porque la actividad minera es de octubre a septiembre. En el caso que inicie, por ejemplo, en abril, en ese caso no podemos dividir entre 12 meses porque solamente va a funcionar o está funcionando a partir de 6 meses. Entonces va a tener otros 6 meses para ir haciendo la provisión y el pago de esta cuota de la alícuota adicional, es decir, de los anticipos. Pero en este caso, como estamos hablando de una empresa que ya ha trabajado el año pasado, entonces en el número de meses que va a ser 21,083, 12 meses. Entonces, este formulario se lo llena y se lo presenta. No tenemos que hacer ninguna cancelación. Esto se lo presenta al inicio, una sola vez se presenta. Y hay que hacerlo, por ejemplo, en el caso de que sean empresas nuevas, en 20 días hay que hacer la presentación de iniciada la actividad. Entonces, hay plazos específicos para la presentación de estos formularios. Entonces, en el caso de la empresa que está en marcha, que ya funcionó el año pasado, entonces igual tiene un plazo, que va a ser el siguiente, en octubre, de acuerdo al número de NIT, ya tiene que presentar, y en el mismo plazo ya debería pagar su primera cuota de la alícuota adicional. Entonces hay que tener cuidado en qué momento hacer este tipo de operaciones, porque el hecho de no presentar es un incumplimiento a un deber formal. Y el hecho de no pagar, por ejemplo, esta cuota mensual que lo vamos a llenar en el siguiente formulario, se constituye en deuda tributaria igual. Un tributo omitido en caso de que no se cancele, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestro monto que vamos a provisionar mensualmente o que vamos a ir pagando, la cuota mensual. Y este importe lo vamos a trasladar a lo que va a ser nuestro 587. Este es el anticipo mensual a la alícuota adicional del IUE, ¿ya? En el caso que, por ejemplo, tengamos ventas del periodo fiscal, cuando el promedio es menor a lo establecido en el artículo 101, entonces vamos a consignar acá una X. Y en ese caso no tendríamos que presentar el formulario porque este formulario esta situación solo se da en el caso de que las cotizaciones sean mayores a lo establecido en el artículo 101 de la ley 535 del Código de Minería, pero que tiene como origen la ley 3787, ¿verdad? Cuando se ha promulgado el Código de Minería, este artículo de la 3787 se ha mantenido en el Código de Minería. Entonces,
Es por eso que a veces puede haber una confusión entre los dos cuerpos legales. Uno complementa al otro. Entonces estamos hablando siempre de lo que es el Código de Minería. En el caso de que tengamos nosotros un pago a realizar en el mes, sí tenemos que llenar lo que es a partir de la sección D. Tendríamos que considerar las ventas no acreditables, las ventas a precios iguales o superiores según escalas del artículo 101, total ventas y o metales del periodo. Entonces esta información se va llenando con los resultados mensuales, no se va a llenar con la información del año anterior. Entonces, porque acá verán, nos dice cuánto es la cuota determinada en la 42. Nos dice que es el de la casilla 588, del formulario 588, el 637. Aquí está. Entonces, esto lo vamos a consignar acá. En caso de que fuera una fundidora, una refinadora, entonces se va a cancelar ese importe. En caso que no, entonces directamente en esta casilla. Y en nuestro ejemplo lo vamos a trasladar a la 1001 porque lo que hace en este caso el anticipo a cancelar, en nuestro ejemplo todas las cotizaciones son superiores a la tabla del artículo 101, pero en caso de que no fuera así, entonces lo que hace esto lo divide con las ventas minerales, total de ventas minerales del periodo. Entonces en este caso directamente nosotros tenemos que consignar el importe de la cuota que hemos provisionado. Y el impuesto determinado, que va a ser el mismo. Y acá vamos a ir llenando lo mismo, ¿no? Diferencia a favor del fisco. Y así. Entonces, como verán en la casilla 576 nos dice, en caso que la presentación es fuera del término, se debe realizar el pago a través de la boleta 1000 de este importe. Y tenemos que calcular la deuda tributaria que va a involucrar el cálculo del mantenimiento de valor y de los intereses. Entonces, entenderíamos que nuestra empresa ha cumplido con el pago de los 12 formularios. Esto va a presentar 12 veces en el año y eso se va a consolidar después, ¿ya? Entonces lo vamos a consolidar en lo que es nuestro 588, perdón, nuestro 585. El orden es este: primero el 588, después el 587, el 585 y de ahí, si hay algún dato, lo vamos a llevar al 598, que es el formulario del IVE. Entonces, el 588, acá estamos determinando cuánto va a ser nuestra cuota. En el 587 realizamos nuestros pagos mensuales. Y en el 585 vamos a ganar nuestra alícuota adicional de la gestión, porque lo que hemos pagado está en función del anterior año. Entonces vamos a establecer si lo que hemos provisionado para la alícuota adicional nos ha alcanzado o nos puede sobrar. Puede ocurrir esas dos situaciones. En el caso del ejemplo vamos a ver qué ocurre. En la casilla 13 nos dice que tengamos que consignar la utilidad neta imponible. La utilidad neta imponible lo vamos a sacar del 598, pero para hacerlo de manera cronológica de alguna forma y para que no quede vacío de la alícuota adicional, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Entonces en el ejercicio nos dice la utilidad neta imponible es de... no tenemos la utilidad neta imponible. Tenemos que trabajar necesariamente primero el 598. Primero tenemos que trabajar y acá vamos a determinar la utilidad y recién vamos a trasladar a nuestro 598. Entonces esto está pendiente. Primero llenamos el 598, para lo cual vamos a utilizar los datos de nuestro ejercicio, por favor. Ya. Nos dice que en la gestión hemos tenido tanto ventas no acreditables como compras no acreditables. En este caso, ¿qué significa esto?
que las cotizaciones, tanto en compras como en ventas, han sido superiores a la tabla establecida en el artículo 101 del Código de Minería de la Ley 3787. De los dos, en cualquiera de los dos vamos a encontrar eso, ¿verdad? Entonces, en el año han sido superiores a nuestra tabla. Si han sido superiores a nuestra tabla, se constituyen en ventas no acreditables. Si fueran inferiores, son ventas acreditables. Pero en nuestro ejemplo, tenemos que llenar lo que son ventas acreditables. Pero como verán en el enunciado, nos dice ventas no acreditables y compras no acreditables, pero nos está hablando de la regalía minera, no específicamente de ventas. No tenemos que poner o consignar en la casilla 624 las ventas no acreditables, sino va a ser un importe va a diferir mucho, va a ser muy significativa la diferencia. Entonces acá siempre estamos hablando de regalía minera. Regalía minera. Si bien nos hace referencia a ventas, pero es la regalía minera de las ventas. Entonces es por eso que en el enunciado se hace una aclaración. Está con rojo lo que especifica regalía minera. Y lo van a ver porque hay, cómo difiere de las ventas por exportaciones. Entonces tenemos ventas no acreditables de 1.300.000. Y compras no acreditables de 780.000. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos comprado cargas, mineral en brosa o mineral en bruto, y lo hemos transformado. Y posteriormente, después de haber realizado el proceso de flotación, hemos realizado ventas y hemos cancelado por el total. Entonces, la regalía que corresponde como gasto va a ser la diferencia, porque esta regalía retenida no es un gasto para la empresa. Simplemente estamos haciendo una retención. Vamos a generar un pasivo contablemente. Porque vamos a hacer compras, otros conceptos, le vamos a pagar, va a haber deducciones, etcétera, y va a haber retención de regalía minera como pasivo. Entonces, le vamos a retener de lo que le tenemos que pagar, pero eso no se constituye en un gasto para la empresa. Simplemente es una retención. ¿Qué se va a constituir el gasto? Lo que efectivamente nosotros vamos a pagar, pero vamos a pagar al momento de exportar el total, pero de ese total hemos retenido el 60%, ¿verdad? Porque nosotros al momento de hacer la regalía minera le decimos al comercializador interno, en comercialización interna tienes que asumir el 60% de la regalía minera. Eso es lo que establece la ley 3787. Y cuando el exportador realiza el proceso de exportación, entonces asume el 100%. Es por eso que verán acá, esto es el 60% de 1.300.000. 780.000 constituye el 60% de la regalía que estamos pagando por ventas. Entonces, nuestro gasto deducible, ¿cuál va a ser? Obviamente la diferencia, ¿verdad? Entre, aquí está mal, es 625. Como les decía, hay errorcitos. Entonces va a ser la diferencia entre, a ver, esto está mal, ¿verdad? Tiene que ser, claro, es correcto. Nuestro gasto deducible por regalía minera es 520.000. Ahora, ¿por qué me dirán es un gasto deducible? Porque en el Decreto Supremo 24051, en lo que son las cargas fiscales, los tributos, nos dice que serán deducibles las regalías, ¿verdad? Entonces, se constituye un gasto deducible y, obviamente, esto, al momento de liquidar el impuesto a las utilidades de las empresas del sector minero, se hace este ajuste entre lo que efectivamente es la regalía de lo que estamos nosotros asumiendo como exportadores, pero también hacemos una exposición de lo que hemos retenido. Entonces, efectivamente, nuestro gasto deducible es 520.000. ¿Por qué? Porque la norma nos dice, cuando la regalía minera y las cotizaciones de las compras y de las ventas superen el código,
el cuadro de las cotizaciones del artículo 101 serán gastos deducibles en lo que respecta al impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, ese concepto es este. El concepto que nos dice que la regalía minera pagada, cuando supere el artículo 101 en sus cotizaciones, se va a constituir en una regalía minera como gasto deducible en el IVA. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a hacer lo contrario y vamos a ver qué efecto tiene. Obviamente estos 520,000, como nosotros antes de realizar este formulario ya hemos hecho nuestro estado de resultados, estos 520,000 ya va a estar en la utilidad contable determinada, o sea, ya va a estar incluida en la utilidad contable, o sea, se va a restar de los ingresos. Pero eso se lo va a exponer nuevamente acá en lo que es nuestro formulario 598. Entonces, esto no va a afectar, estos 520,000 no va a hacer ningún efecto aritmético posterior en el formulario que estamos realizando. Es para fines de exposición. Y cuando haya un saldo diferente, es decir, cuando tengamos más compras que ventas, este importe no se los devuelven no va a haber una devolución de la regalía, se va a consolidar a favor del departamento productor, porque no olvidemos que la regalía minera para exportar se cancela y se hace la distribución entre el departamento productor, entre el municipio productor, etcétera, y eso ya no se puede devolver, se consolida, en el caso de que nuestras compras sean mayores a nuestras ventas no acreditadas. A eso se refiere este saldo. Ya tenemos la información, entonces, estamos con amarillo porque esto se refiere al concepto del tratamiento contable de la regalía minera. No es ninguno de estos dos, sino es este, específicamente. Vamos a lo que es la determinación del saldo definitivo a favor del fisco. Nos dice en la casilla 42, la utilidad contable de la gestión de los estados financieros. Entonces nosotros agarramos el estado de resultados, identificamos nuestra utilidad contable y para el ejemplo tenemos utilidad contable 1.500.000. 1.500.000. Obviamente no tenemos pérdida, ¿no? Y tenemos otra información de gastos no deducibles. Los gastos no deducibles en este caso son 500.000. Gastos no deducibles, los que están previstos en el Decreto Supremo 24051. Y tenemos lo que son las regularizaciones por imputar a gastos no deducibles, ¿ya? En este caso, les voy a poner un ejemplo de cómo pudiese presentarse este concepto de regularizaciones en gastos deducibles. Ayer les manifestaba que algunas empresas pueden adoptar una forma de depreciación diferente a lo dispuesto en el artículo 22 de la 24051, que nos establece la forma de depreciación o el método de la línea recta. Entonces, una empresa puede utilizar otra metodología de depreciación, pero esa metodología de depreciación no está definida en lo que es la norma. Claro que nosotros como contribuyentes podemos solicitar que nos aprueben esa metodología de depreciación, pero yo entiendo que es muy complejo el hecho de que les aprueben a las empresas esta metodología de depreciación. Es por eso que las empresas adoptan su propia metodología, pero luego hacen un ajuste. ¿Cómo sería el ajuste en este caso, por ejemplo? Tenemos en nuestro ejemplo, a ver, ¿cuánto es nuestro ejemplo de regularizaciones? 250.000 nos dice nuestro ajuste de regularizaciones. Entonces, acá mismo lo vamos a hacer. La depreciación según la empresa, puede ser unidades de producción, ¿verdad? Una metodología. En este caso, según la empresa, nos dice que va a ser 1.000.000. Pongámosle, es un ejemplo, ¿verdad? 1.000.000 nos dice, en este caso. Es decir, al finalizar su cierre de gestión, hace el ejercicio de su metodología y tiene una depreciación de 1.000.000. Pero nosotros tenemos, y este 1.000.000
Vamos a ver, aquí está como gasto no deducible, está medio millón nomás. Ya, vamos a cambiar esto. Es 400.000, pónganle que sea nuestra depreciación con la metodología de unidades de producción, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si no cumplimos con lo que establece el decreto supremo 24051 de comunicar a la administración tributaria nuestra metodología de depreciación, se va a constituir un gasto no deducible, pues, porque no está siendo aprobado, no cumple la norma y no está siendo depreciado en función de lo que establece el decreto supremo 24051. Entonces, esto se constituye en un gasto no deducible y estos 400.000 están acá consignados, ¿verdad? Pero lo hemos llevado el total. Entonces nosotros tenemos que ajustar. ¿Y cómo vamos a ajustar? Decimos depreciación fiscal. Decimos depreciación fiscal. Entonces la depreciación fiscal en este caso... En este caso, la depreciación fiscal efectiva, es decir, tenemos por una parte una depreciación por unidades de producción. Y vamos a tener una depreciación fiscal en función de lo que establece el 24051, es decir, la línea recta, ¿verdad? En función del decreto supremo 24051. Entonces acá decimos que esa depreciación, nuestra depreciación fiscal es 100.000. Bueno, en este caso 250.000, ese es el monto del ejercicio, el ejemplo. Entonces obviamente hay una diferencia. Si bien hemos nosotros reportado como no deducible nuestra depreciación, tenemos que hacer un ajuste a ese concepto no deducible y tenemos que decirle, obviamente nosotros como empresa tenemos derecho a la depreciación. Entonces, cumpliendo lo establecido en la línea recta, hemos hecho una depreciación fiscal y es 250.000 bolivianos. Entonces, esos 250.000 bolivianos lo vamos a consignar acá. Y van a ver qué efecto tiene, porque lo va a restar a lo que es la utilidad, a la utilidad contable. Porque es un gasto que sí le corresponde a la empresa. Ahora me dirán, ¿por qué no directamente hacen la línea recta y no hay problema? No se evitan de hacer todo este tipo de ajustes. Es que las empresas normalmente necesitan conocer efectivamente cuál es su costo, su gasto. Es por eso que inclusive los gastos no deducibles a nivel de los socios, a nivel de los dueños de las empresas, es un gasto que efectivamente está realizando. Y es por eso que hay una utilidad contable y hay una utilidad tributaria. La utilidad contable tiene que ser conocida por los administradores, por los propietarios, por los socios de la empresa, porque efectivamente nos van a establecer de manera financiera, si vale el término, cuánto hemos tenido como utilidad o cuánto hemos tenido como pérdida. Entonces, esa información se la presenta, pero luego se anexa lo que es estos ajustes de los gastos no deducibles y de las regularizaciones que se van a hacer justamente a estos gastos no deducibles. Entonces, en el ejemplo, para que se haga un conocimiento exacto de cuánto nos está costando producir, se hace esta depreciación, porque es una depreciación técnica, es una depreciación que efectivamente nos dice, a mí me está costando producir tantos bolivianos porque estoy utilizando una metodología de depreciación que considera todos los aspectos de la depreciación efectiva en mi planta, en mi maquinaria, etc. Entonces, asumen esa metodología, pero la normativa nos establece depreciación fiscal es la línea recta. Entonces, en el ejemplo, utilizamos los 250.000 y obviamente esto va a tener un efecto de restar a la utilidad para la determinación de la utilidad neta imponible. Porque obviamente acá hemos sumado y tenemos que restarle. Ese es el juego que se hace. Entonces es un ejemplo que se puede dar. Pueden haber otros conceptos. Pueden haber otros conceptos en lo que son en los gastos no deducibles, en regularizaciones que no son comunes. No son comunes, pero
yo quería presentarles para que por lo menos tengamos en algún momento conocimiento de qué son estos conceptos del formulario 598, para que no se quede en un vacío este ejercicio. Y también tenemos las rentas no gravadas o ingresos no imponibles. Son ingresos que no están alcanzados por el impuesto, o también son algún otro ingreso que hayamos obtenido probablemente en el exterior, que están, si bien están en nuestro estado, en nuestra contabilidad, están en nuestro estado de resultados, pero tenemos que restarle ese, porque no es una renta gravada, tenemos que restarle ese importe. En el ejemplo no hay, pero se refiere a eso, está la casilla 495. Después tenemos, la casilla 345, que es el total consolidado de importes cancelados durante la gestión por actividades parcialmente realizadas en el país. Es probable que contratemos servicios que tengan la característica de hacer actividades parcialmente realizadas en el país, es decir, que hagan una transacción, parte de la transacción en Bolivia y parte de la transacción lo hagan en el exterior. Pueden ser, ejemplo, las líneas aéreas, porque parte de la operación la realizan en el territorio nacional y parte de la operación fuera del territorio nacional. Pueden haber esto en exportaciones vía aérea, ¿verdad? En este caso se va a consignar todos los gastos mensuales que hemos tenido por actividades parcialmente realizadas, pero como ustedes van a ver, esto es para fines informativos y no tiene un efecto aritmético en el formulario. En cambio, las rentas no gravadas sí, y lo van a ver ahora. Ya. Entonces, ya con la información de nuestro formulario, ya habiendo descrito todos los códigos establecidos en la sección D, pasamos a lo que es resultados antes de compensar pérdidas. Ya vamos a tener una utilidad neta, que es diferente a la utilidad neta imponible, por si acaso. Acá tenemos utilidad neta y acá utilidad neta imponible. ¿Ya? Entonces, tenemos que, antes de llegar a la utilidad neta imponible, determinar nuestra utilidad neta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resultado antes de compensar pérdidas. ¿Ya? En el resultado antes de compensar pérdidas, vamos a tener o bien una utilidad o bien una pérdida neta. En este caso, tenemos una utilidad, porque si tendríamos una pérdida, estaríamos hablando del formulario 68. Tenemos una utilidad neta que es igual, a ver, ¿qué nos dice el enunciado? La 42 más la 71, que es gastos no deducibles, y menos regularizaciones, la 480, y si tuviésemos rentas no gravadas, como verán, les dije, tiene un efecto aritmético la 495. Entonces, como en este caso no tenemos, vamos a tener una utilidad neta, una neta antes de compensar pérdidas de 1.750.000 bolivianos. ¿Ya? Ahora, acá tenemos lo que es compensación de pérdidas, ¿verdad? En el ejemplo hemos tenido pérdida, pero me dirán, ¿por qué tenemos alícuota adicional? Porque la alícuota adicional, no se olviden que se va a provisionar independientemente de que tengas pérdidas. Entonces tienes que pagar de la misma forma, pero no se pierde. Ahora van a ver qué efecto va a tener esa alícuota adicional de la anterior gestión. En este caso tenemos una pérdida no compensada, en el ejemplo. Si ustedes lo revisan el enunciado, si han sacado una fotito, todos tienen el enunciado o alguien no tiene, para que nuevamente ponga la pantalla, por favor, si no va a ser complicado que me entiendan. Qué bueno, todos tienen entonces. Acá tenemos una pérdida no compensada de 100.000 bolivianos. ¿Ya? Y esto es obviamente de la gestión anterior. Es aquí me falta el número, el código, ¿verdad? Es tendría que ser la 1013, porque es lo que nos dice acá este enunciado.
C1013 del formulario 598 de la siguiente gestión. Pérdida en caso que acá tuviésemos pérdida no compensada para la siguiente gestión, entonces un importe nos va a votar. Pero en este caso no tenemos, porque tendríamos que tener una pérdida neta. Entonces, en el ejemplo que lo vemos, ya no vamos a tener pérdida para la siguiente. Aquí se va a absorber. ¿Y cómo se va a absorber? De la siguiente forma. Cuando vayamos a lo que es la liquidación del impuesto, vamos a determinar nuestra utilidad neta imponible. ¿Y cómo lo vamos a determinar? La 593 menos la 619. Entonces vamos a restar nuestras pérdidas acumuladas, las últimas que nos quedan, que es 100.000 y tenemos una utilidad neta imponible de 1.650.000. Les decía que no podíamos llenar todavía el formulario 585 porque nos pide esta información. Porque en este dato nos sirve para la determinación de la alícuota adicional, y ya lo van a ver. Ahora nos dice que ya tenemos una utilidad neta imponible y ya se ha configurado el impuesto a las utilidades de las empresas. Ya tenemos la base imponible sobre la cual vamos a aplicar la alícuota que establece el decreto de la ley 843, que es el 25%. Entonces hacemos nuestro cálculo de nuestro IUE. Esto por el 25%. Entonces tenemos un IUE de 412.500 bolivianos. Acá surge algo interesante, ¿verdad? Un concepto clave que viene relacionado con lo que es nuestra determinación de la regalía minera cuando es acreditable, ¿verdad? Casilla 821. Si tuviéramos una regalía minera acreditable, la regalía minera la vamos a trasladar acá. Y como verán, es un pago a cuenta del impuesto a las utilidades de las empresas. En el siguiente ejemplo vamos a hacer con regalía minera que se va a constituir en un pago a cuenta. Pero cuando hay regalía minera que es pago a cuenta, es porque las cotizaciones no están inferiores a la tablita, y cuando están inferiores no hay alícuota adicional, ¿verdad? Entonces va a presentarse otra situación también con alícuota adicional. Pero no es así, ¿no? En la realidad, con el hecho de que, a pesar que sí en el tema de ingresos, hemos visto que en las últimas gestiones casi todas las ventas estaban por encima de esas cotizaciones. Entonces se han constituido en regalía minera como gasto deducible y como alícuota adicional en el caso de las ventas. Pero puede presentarse que en un mes haya una cotización por encima, por debajo, porque ustedes saben que las cotizaciones son muy fluctuantes a veces, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a tener diferentes conceptos. Y ahí hay que tener cuidado para establecer, puede haber una porción que es deducible y puede haber otra porción que va a ser acreditable, ¿verdad? Entonces, pueden presentarse varios escenarios en lo que es la regalía minera. En este caso no tenemos, ¿verdad? En el 821 nos dice cero, porque no teníamos en el ejemplo ventas acreditables o compras acreditables. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos que poner lo que es diferencia a favor del fisco, que es igual a este importe, porque no tenemos el pago de la regalía minera, que se pago a cuenta, si no se va a restar. Y luego tenemos pagos originados en el anticipo de la alícuota adicional. Ahora sí. Para esto tenemos que llenar el 585 para llegar acá, ¿verdad? Entonces lo vamos a llenar el 585 y vamos a tener si ese efecto de la alícuota adicional va a tener incidencia en nuestro 598. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos pagado por demás la alícuota adicional, entonces este pago que está por encima de lo que deberíamos haber pagado se va a constituir también en pago a cuenta del IUE. Y cuando, por ejemplo, tengamos una pérdida, obviamente esa alícuota adicional, ¿con qué se va a compensar? No se va a compensar porque hemos tenido pérdida, entonces lo tenemos que trasladar al año siguiente. Y es nuestro ejemplo, y ya lo vamos a ver cómo se va a hacer.
Ahora nos vamos a la 585. Ya tenemos este dato. Utilidad neta imponible. Lo vamos a llevar de acá. Utilidad neta imponible, 1.650.000 bolivianos. Oh, perdón. ¿Sigue la presentación en el Excel? Sí. Si hay alguna duda, por favor, consulten, no hay problema. Tenemos tiempo para ver este ejemplo, porque si voy a pasar y voy a explicar y al final no tiene ningún resultado, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no me están entendiendo en el formulario, ¿de dónde sale este importe? Por favor, antes que pasemos al 585, por favor hagan la consulta o algún comentario o alguna observación, etcétera. Dicen del formulario 598, en los gastos no deducibles pusimos 500.000, pero en el ejemplo dice gasto deducible. Ya, vamos a aclarar. Gastos no deducibles, muchas gracias. Eso es bueno porque a veces ese tipo de errores, ese tipo de situaciones pueden causar un error, ¿verdad? Pues si es deducible, entenderíamos que ya está dentro de los gastos, dentro de la utilidad contable, ya estaría, entonces ya no sería necesario consignar esto. Y puede ser también, en el caso de un ejemplo, nos pueden poner gastos deducibles y nosotros entenderíamos que ya están dentro de la utilidad neta, ¿verdad? De la utilidad contable. Entonces, gracias, son gastos no deducibles. Ya lo corregí el enunciado, entonces volvemos a la presentación. Donde estamos acá. Ya, gracias. Entonces son gastos no deducibles. ¿Alguna otra duda? No hay problema, podemos repasar nuevamente si hay algo, antes de pasar al 585. Licenciado, no, ¿Sí? no le he entendido cómo ha determinado la utilidad neta, o a mí me sale otro importe. ¿Ya? ¿Me puedes repetir, por favor? Ya. No hay problema, lo vamos a repetir. Aquí me sale un mensaje. ¿Pueden visibilizar el formulario, el Excel? Sí, licenciado, está bien. Aquí me sale un mensaje que no me deja... Ya. Entonces, la duda es cómo determinamos la utilidad neta, ¿verdad? La utilidad neta, este importe del gasto deducible del IUE es simplemente para fines expositivos, porque esto ya va a estar dentro de lo que es el estado de resultados como gasto deducible. Pero es importante que nosotros expongamos esta información y así nos los exige el formulario. En cambio, cuando hacemos la acreditación de la regalía minera con el IUE, sí vamos a trasladar el saldo, el importe que nos dé la casilla 821. Entonces, como esta información solo sirve para exposición, nosotros vamos a trabajar con lo que es la utilidad contable. En el ejemplo, la utilidad contable es de 1.500.000, ¿ya? Al 1.500.000 le vamos a sumar los gastos no deducibles. ¿Por qué le sumamos los gastos no deducibles? Porque en la utilidad contable están incluidos todos esos gastos deducibles. Es decir, a los ingresos le han restado también gastos deducibles. Y como no son estos sujetos para la determinación de la utilidad neta, es necesario que se identifique primero y se sume sus gastos no deducibles. Y como les decía, en el anexo número 7 nosotros vamos a consignar estos gastos no deducibles, el importe. Y en el ejemplo es $500,000. Entonces a nuestra utilidad contable estamos sumándole lo que le hemos restado, si vale el término, al momento de realizar nuestro estado de resultados. Entonces le estamos sumando. Pero, como les había explicado, algunas empresas hacen el cálculo de su depreciación de manera
diferente a lo establecido en el Decreto Supremo 24051. Cuando lo hacen de esa manera, es decir, cuando lo hacen sin la observancia de lo que establece el artículo 21 del Decreto Supremo, se constituye en un gasto no deducible, ¿verdad? Y en el ejemplo tenemos un gasto no deducible por depreciación en unidades de producción de 400.000 bolivianos. Pero a esto nos tienen que reconocer la depreciación fiscal. Entonces, el contribuyente realiza su cálculo de su depreciación tomando en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo 24051 y le sale menos, le sale 250.000 bolivianos. Entonces, este ajuste de depreciación fiscal, nosotros tenemos que llevarlo a lo que va a ser la regularización a los gastos deducibles, ¿ya? Este efecto siempre se va a dar cuando sea negativo, es decir, cuando nosotros restemos a nuestros gastos deducibles. Entonces, lo que hace esto es un neteo, ¿no? Entonces, la depreciación no deducible es 150.000, ¿verdad? No, perdón, sí, 150.000, en pocas palabras. Pero nosotros no podemos poner 150.000, o sea, tenemos que exponer con saldos, porque las cuentas siempre nos va a botar un saldo, ¿verdad? Pues este es el saldo de depreciación de nuestra contabilidad, pero también vamos a tener una depreciación fiscal, que va a estar por fuera si vale el término, pero es un cálculo simplemente. Entonces el cálculo nosotros lo ajustamos y acá hacemos el neteo, porque el neteo de esto va a ser los 150.000, es decir, los 150.000 que estamos neteando acá, y los 100.000 que pueden ser otros gastos deducibles, porque aquí decimos depreciación 400.000 y acá consignamos $500.000. Entonces decimos 100.000 es otros gastos, pero nuestra depreciación, según nuestro ejemplo, es 400.000 la depreciación según la empresa, y nuestra depreciación fiscal es 250.000. Entonces vamos a tener un ajuste de 150.000 más los 100.000, entonces si hacemos el neteo vamos a tener aquí un efecto de 250.000. Y eso es justamente lo que ocurre acá. 1.750.000 es nuestra utilidad neta. Entonces, hemos sumado los gastos no deducibles y le hemos restado la regularización. Pero también en el ejemplo nos dice que hemos tenido una pérdida en el año 2019, ¿verdad? Entonces, la pérdida, según lo que nos establece la norma, se puede compensar. Se puede compensar contra la utilidad durante 3 años o 5 años en el caso de ser una empresa minera. Entonces, en el ejemplo tenemos 100.000. Como tenemos esa opción de compensar la pérdida que tenemos de la anterior gestión, entonces hemos restado a 1.750.000, le hemos restado y tenemos la utilidad neta imponible de 1.650.000. Y esa es nuestra base imponible para el cálculo del IVA. A ese importe le hemos determinado el 25% y nos sale 412.500 bolivianos, que van a hacer diferencia a favor del fisco. Es un importe que tiene que cancelarse. Pero acá nosotros queremos ver primero qué efecto va a tener con la alícuota adicional. Hasta acá, por ejemplo, si no hubiese alícuota adicional, tendría que pagar el contribuyente. Si no hubiese habido condiciones favorables, etcétera, ¿verdad? Y así llego a la utilidad neta imponible. ¿Tú tienes otro dato? Tal vez nos hemos equivocado, podemos revisarlo, no hay problema. Licen, me refería a la casilla 593, porque ahí nos indica a la sumatoria de la 42, la 70. Ah, perdón, sí, perdón. Perdón, en ese caso, en el formulario que yo les he pasado, nos dice más, ¿verdad? Corregilo, por favor, es C042 más C071 menos C480. Por favor, he identificado a tiempo el error, pero no, en realidad no he identificado a tiempo porque les he mandado el formulario con un errorcito. Por favor, todos corrijan la casilla que acá la compañera no tiene razón, la 593, es C042 más C071 menos C480, por favor. Y 1000 disculpas.
Pero realmente armar estos formularios nos ha costado, la verdad, ha sido complicadito. Desde esta mañana hemos estado haciendo, pero me doy cuenta que están despiertos y que están revisando, están viendo las casillas y me están entendiendo. Entonces estamos por buen camino. Muchas gracias por la consulta. Entonces de esa forma llegamos al impuesto, pero como acá verán, todavía no se puede cesar, hay que hacer el pago, hay que determinar qué ocurre con la alícuota adicional. Tal vez no ocurra nada, ¿ya? Pero vamos a ver un ejemplo donde tal vez esto tenga una incidencia en el 598. Entonces nos vamos al 585. Antes de pasar al 585, ¿tenemos alguna duda más? ¿Estamos bien con el ejercicio? ¿Lo estamos entendiendo? Por favor. ¿Todo bien? Sí, licenciado, se entiende. Qué bueno. Ese es el objetivo. Sí, adelante, Licenciado, por favor. tengo una pequeña duda. Se me ha ido hace rato preguntarle. En el formulario 588, si no me equivoco, o el 87, hablaba sobre los 20 días iniciados de la actividad. Hay un plazo, ¿no es cierto?, para presentar la primera alícuota. Entonces, en este caso, por ejemplo, se tiene que tomar sí o sí los 12 meses. Si, digamos, estuviera empezando, digamos, si es que estuviera inaugurando por primera vez, digamos, su actividad. Esa es mi duda, porque Claro. Además de eso, hablaba sobre qué hay que hacer la comparación si es que supera la tabla según la ley minera, ¿no es cierto? Claro, claro. En la proyección de la alícuota adicional no se considera la tablita. No se considera. No se considera. Porque tendríamos que ver realmente como está definida ya la alícuota adicional en la norma y está definida la forma de cómo se debe calcular. Entonces, al momento de hacer el 588, no vamos a fijarnos en la tablita. Nos vamos a fijar en el hecho de que haya habido una alícuota adicional en el año anterior, o si es un nuevo emprendimiento, vamos a proyectar una alícuota adicional. Pero no vamos a considerar en el 588 la tabla. Ya. Licenciado, otra consulta acerca de la tabla, ¿no? Sí. ¿A qué es a lo que se refiere? Porque es un poco, no me queda claro. Ya. ¿Esa tabla se encuentra en la ley o es que se puede encontrar igual, digamos, en páginas de internet? Esa tablita, aquí lo voy a compartir ya, porque es necesario saber de dónde viene esta tabla, ¿verdad? Esta tabla que yo les estoy compartiendo, ¿lo puedes ver ahorita? Sí, licenciado. Ya. Esta tablita ha sido promulgada en 2007 a través de la ley 3787, perdón. Y es lo que establece el régimen regalitario minero. Y este régimen regalitario minero está sustituyendo al título 3 de la ley 1777. Esta ley anterior era pues el Código de Minería, ¿verdad? Pero en el 2014 entra en vigencia la ley 535, que es de minería y metalurgia, el código minero. Entonces, cuando hace sus modificaciones, el código establece todas las modificaciones, pero dice que se mantiene vigente esta ley, no es abrogada. Entonces, el tema del régimen regalitario e impositivo minero, en la ley 535 del 2014, el nuevo Código de Minería, entonces no lo abroga y a la fecha se mantiene vigente. Pero si nosotros revisamos el Código de Minería, estimo que también está esto, porque es parte del Código de Minería, ¿verdad? Pero para hacerlo más fácil, el hecho de encontrar la normativa, de también ubicar esta parte que nos interesa,
simplemente estamos hablando de la ley 3787. Entonces, esta ley está plenamente vigente y puede ser tomada como referencia al momento de hacer nuestra presentación, de hacer nuestro trabajo, de hacer como ahora el ejemplo. Entonces, está vigente. Y en esta ley que nos habla del régimen regalitario impositivo minero, nos habla de la regalía minera, nos dice quiénes van a pagar la regalía minera, nos dice cuánto van a pagar por regalía minera. Este es otro cálculo que se hace, independiente, eso se hace al momento de la transacción de compra y venta. Y como verán, son unas alícuotas que están definidas para el oro, por ejemplo. Acá tenemos para la plata. Este cálculo no lo estamos viendo, ya, porque eso es para un análisis mucho más detallado de la norma. Tendríamos que hacer un curso especializado en minería para hacer transacción de regalía minera, transacción de regalía minera en venta, en compra, etc. Y por diferente tipo de mineral. Porque la regalía minera se en el ejemplo de manera general, pero en las liquidaciones, en los formularios de la regalía minera, se lo hace por tipo de mineral, porque no se calcula de la misma forma, por ejemplo, lo que es el zinc, como es el plomo, porque tiene diferente forma de cálculo. Acá nos dice mayor, hace 0,60, se aplica un 5%, y acá en el zinc, porque hay concentrados de zinc, plomo, ¿verdad? Entonces, son diferentes. Entonces, este cálculo, acá nos lo define la ley 3787, de cómo vamos a calcular la regalía minera, pero ya producto de este cálculo, los datos que yo les he dado son de cálculos de regalías mineras ya de transacción, entonces ya estamos hablando de lo último, ¿verdad? Y también nos habla de lo que es la distribución, por ejemplo, de la regalía minera, ¿cómo se va a distribuir? El 85% va para el departamento productor, es para la gobernación lo va a recaudar. Es por eso cuando el año pasado hemos tenido problemas por la pandemia y no han exportado las grandes empresas, en realidad todas las empresas, estamos hablando del mes de marzo y abril, no ha habido cese de actividades, estaban bien preocupadas la gobernación de acá de Potosí porque no había ingreso por regalía minera, porque del pago de esa regalía minera que se hace al momento de exportar, el 85% va a la prefectura, en este caso la gobernación, ¿no? Esta redacción es antigua, ¿no? De ese 85% se destinará por lo menos, dice el 85% a inversión pública, es decir, para construcción de hospitales, de caminos que estén bajo la tuición de lo que es la gobernación. 10% será utilizado en actividades de prospección y exploración, reactivación productiva, monitoreo ambiental del sector minero. Entonces, imagínense, la regalía minera, el 10% debería hacer este trabajo la gobernación. Yo me pregunto, ¿será que lo hace? La Secretaría de Minería y Metalurgia no tiene ni siquiera el reglamento de la no presentación de libros de compras y ventas. Si los operadores mineros reclamaran que se utilice este 10%, imagínense. Ahora no sé cómo en realidad este importe será acumulado en su presupuesto, no tengo conocimiento, pero esta es una tarea y puede ser para un tema de ustedes más adelante, por ejemplo, si van a hacer una maestría del tema del control de la fiscalización y del régimen sancionatorio de la regalía minera de la gobernación. La regalía minera todavía no está bien definida, bien normada en Bolivia. Entonces nos dice que el 10% irá para actividades de prospección, exploración, de activación de la actividad minera. Tal vez para este monitoreo ambiental, entiendo, puede haber. Y el 15% para el municipio. Es decir, si lo van a explotar en Porco, minerales de Porco, ¿dónde va a ir ese 15%? Se va a ir a Porco. Es por eso que regiones donde hay las empresas mineras más grandes tienen este 15%, es pues un importe significativo, porque la regalía minera que pagan esas empresas es pues enorme. Entonces tienen este dinero que se destinará obviamente, como en el caso de la gobernación, para inversión pública, ¿verdad? Entonces esto está definido en la 3787 y está vigente. Ahora nos dice el régimen impositivo, en la 101 nos dice que tenemos que
todos los que realicen actividades mineras señaladas en el artículo 25 del presente código, es decir, del Código de Minería, están alcanzados por el régimen tributario de la Ley 843. Es por eso que las cooperativas no pueden estar exentas, no pueden salirse de lo que establece la Ley 843. Y eso del IVA minero es una mentira, ¿no? Cuando hablan con algunas personas, tal vez les hablan, el IVA minero no se toca. En realidad está alcanzado por el IVA las actividades de comercialización interna. Aquí lo establece esta ley. Y nos dice que la acreditación para la regalía minera contra el IUE se realizará solo cuando supere, solo cuando sea inferior a esta cotización, a este cuadrito. Es decir, cuando el oro esté por debajo de $400, cuando la plata esté por debajo de $5,5, el zinc por debajo de $53. Entonces, cuando sea por debajo de esta cotización, la regalía minera que se ha determinado, es decir, cuando hemos nosotros hecho la liquidación de la compra hemos hecho precio por cantidad, ¿verdad? El precio, la cantidad ya lo tenemos a través de una tabla de pesaje. El precio, vamos a tomar las cotizaciones, en este caso las cotizaciones para el cálculo. Entonces, cuando sean inferiores, nos dice que esta regalía minera va a ser acreditable al impuesto a las utilidades de las empresas. Se va a ir como pago a cuenta. Y cuando supere, va a ser un gasto deducible, como en nuestro ejemplo del IVE. De ahí viene este cuadrito. De ahí viene la determinación de nuestra regalía minera, si va a ser pago a cuenta o va a ser deducible al IVE. Entonces, de ahí viene la información para hacer nuestros cálculos, tanto de la regalía minera, su tratamiento contable, como de la determinación de la alícuota adicional. Ahora, para la alícuota adicional, en nuestro ejemplo, vamos a ir al ejemplo, les voy a ahora compartir el ejemplo. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de ventas son y compras? Nos dice que son no acreditables. Entonces, cuando son no acreditables, significa que han superado la tabla establecida en el artículo 101. Y cuando superan la tabla, la alícuota adicional ya se configura. Entonces, se establece que se está realizando la venta y la comercialización de minerales favorables y gatilla la alícuota adicional del impuesto a las utilidades. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que pagar alícuota adicional, pues, ¿no? Entonces, vamos a utilizar nuestro formulario 585. Utilidad neta imponible. 1.650.000. No están viendo ahorita, ¿no? El formulario. No, doctor. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Entonces, como en nuestro enunciado nos decía que nuestras ventas y nuestras compras son no acreditables y obviamente han sido cotizadas por encima de la tabla, se ha configurado lo que es o ha gatillado el alícuota adicional. Entonces, tenemos que pagar la alícuota adicional. Y la utilidad neta imponible en este caso, 1.650.000 bolivianos. Y tenemos que consignar ventas no acreditables. Ahora sí estamos hablando de ventas no acreditables, ¿no? En este caso, si nos vamos al enunciado, ya no estamos hablando de ventas M, estamos hablando de ventas ya de las totales, ¿verdad? En este caso, en nuestro ejercicio, las ventas no acreditables son todas, porque no ha habido ventas por debajo de la cotización establecida en el artículo 101. Entonces, en nuestro enunciado, ¿dónde está? Acá. Ventas no acreditables, 12.500.000 bolivianos.
Por eso les decía, no vamos a confundir lo que es ventas no acreditables, lo que está en el IUE. Eso se refiere ya a la regalía minera. En el 585 estamos hablando de ventas efectivas. Y por eso en el ejemplo hay la diferencia. Ventas no acreditables, 12.500.000. Total ventas a precios iguales o superiores según escalas del artículo 101 de la ley 1777. Esto obviamente es el antiguo código de minería, tendríamos que actualizarlo. Fundidoras o refinadoras que no integren actividades de exploración minera. En este caso, no tendríamos que poner acá el total de ventas a precios iguales o superiores, porque esto está para las fundidoras, refinadoras que no integren actividades de explotación minera. En este caso no es. Ahora sí tenemos que poner total de ventas de minerales y o metales de la gestión. En este caso tenemos 12.500.000 también. Es decir, todas nuestras ventas han sido superiores han sido transadas con cotizaciones superiores a lo establecido en el artículo 101. Pero en el 39 solo se va a poner lo que son de las fundidoras, que no integren actividades de explotación minera, porque ellos van a pagar una alícuota menor, ¿ya? Total ventas de minerales o metales de la gestión, 12 millones. Ahora sí, utilidad adicional por condiciones favorables de precios. Entonces, el C013, que es este, tenemos que hacer el ejercicio completo. Esto es igual a este dato por el C026 dividido entre el 42. Entonces, nuestra base imponible para determinar la utilidad sobre la cual se va a calcular la alícuota adicional, se la realiza de esta forma. Aquí está mal mi fórmula. A ver, aquí está mal. Le falta el por. El por le falta, ¿no? Estoy haciendo yo como en la calculadora. Entonces nos da lo mismo. Nos da lo mismo porque todas nuestras ventas han superado, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de las fiscalizaciones, yo recuerdo cuando determinábamos la alícuota adicional, cuando hacíamos esta determinación, en nuestra base imponible, en nuestra forma de cálculo lo poníamos directamente la utilidad neta, y a eso le aplicábamos el 12,5, es incorrecto hacerlo así. Tendríamos que hacer este cuadro, tendríamos que hacer este cálculo, porque eso es lo que está establecido. ¿Dónde? A ver, ahorita lo vamos a ver. A ver, ¿dónde está la alícuota adicional? Está en el reglamento de la alícuota adicional, ¿ya? Pero, ¿cómo está establecido? A ver. El artículo 102 de la ley 3787 crea la alícuota adicional y nos dice que es el 12.5, que tiene por objeto gravar las utilidades originadas por las condiciones favorables de precios de los minerales y metales, la misma que se aplicará sobre la utilidad neta anual establecida, y su reglamento para el cálculo y la liquidación se pagará en base a un régimen de anticipos. Aquí nos dice que tenemos que hacer los anticipos. Esta alícuota adicional se aplicará cuando las cotizaciones de los minerales sean iguales o mayores a lo establecido en la tabla del artículo precedente. En caso de que una gestión se realice ventas con cotizaciones menores, la alícuota adicional no se aplicará sobre la proporción de las utilidades generales por dichas ventas. Es lo que les he ido mencionando. Solo van a aplicarse a las ventas que superen esa tablita. Ya, a ver, la forma de cálculo nos dice que... ¿Dónde está? A ver, vamos a volver al formulario. Esta es la forma de cálculo, ¿verdad? Porque nos dice en el artículo 102
cómo se tiene que aplicar y se va a aplicar sobre la utilidad neta, pero en función de la consideración de cuáles son las ventas acreditables y cuáles no son. En este caso, como tenemos la totalidad de ventas no acreditables, nos va a dar el mismo resultado, pero puede que nos dé un resultado diferente. Entonces, lo que está establecido en este ejercicio hasta acá es el artículo 102. No podemos aplicar directamente el 12,5. Ahora, ¿cómo se determina la utilidad adicional para fundidoras y refinadoras? No es el caso de nuestro ejemplo. En este caso sí, el 55, vamos a decir, la alícuota adicional, ¿cómo se determina? Es el 12,5 de la utilidad adicional por condiciones favorables. Entonces, es igual a esto lo tenemos que redondear, ¿verdad? Porque si no nos va a salir con decimales. Tenemos que redondear esto por 12,5. Queremos sin decimales. Y nos va a dar 206.000 bolivianos. Eso tiene que cancelar como alícuota adicional el contribuyente. Pero nosotros, estos otros conceptos, por favor, son para las refinadoras. No es el ejemplo que nosotros estamos viendo, estamos hablando de una que realiza proceso metalúrgico de concentración. Entonces, acá la 909 nos dice que va a ser la suma de los conceptos definidos. Y tenemos 206.000 como impuesto determinado. Ahora, acá, ¿qué ocurre? Anticipo consolidado de la gestión. Es decir, nosotros hemos ido anticipando los 12 meses y hemos pagado en un total 21.083 por 12, que va a ser 253.000 bolivianos. Entonces nosotros hemos pagado 253.000 bolivianos. Hemos pagado de más de lo que el año efectivamente nos ha votado con lo que sería la alícuota adicional. Entonces, nosotros vamos a tener una diferencia acá. Esta diferencia no se va a perder, porque la norma nos dice cuando ocurra esta situación, es decir, el anticipo sea mayor a nuestra alícuota adicional determinada, se va a ir como pago a cuenta del IUE, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, acá tenemos diferencia a favor del contribuyente de la anterior gestión. En la anterior gestión nosotros hemos tenido pérdida, ¿verdad? Pero en nuestro ejemplito hemos pagado la alícuota adicional, porque seguramente hemos provisionado, hemos proyectado en el 2019 pagar eso. Pero por alguna circunstancia ha habido una pérdida, no sé, tal vez un siniestro, tal vez alguna situación, tal vez las condiciones no han sido buenas, etcétera. Entonces nos dice el ejemplo que nosotros hemos tenido una alícuota adicional. Entonces, esa alícuota adicional que nosotros no la hemos utilizado porque no se puede, no ha habido utilidad, ha habido pérdida, entonces lo tenemos que trasladar. ¿Y de dónde lo vamos a trasladar? Obviamente acá nos dice del 655 de la anterior gestión. Y por lógica, porque hemos tenido pérdida, entonces ese importe va a ser 253.000 nuevamente. Acá. Obviamente esto se va a restar ahorita, no es que se esté repitiendo. 253.000 hemos tenido. El anterior año, estoy hablando del 2019. El 2019 hemos pagado esto en anticipos, pero hemos tenido pérdida y se ha quedado ahí en el limbo, si vale el término, pero no se va a perder porque se va a utilizar este año. Esto hemos pagado en el año 2020, hemos ido pagando mensualmente. Cada mes hemos ido pagando, en 12 cuotas hemos pagado, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué nos dice? Diferencia a favor del fisco. En este caso, la 909 no va a haber diferencia a favor del fisco porque acá nos dice que si la 909 es mayor a la suma de estos dos, ¿verdad? Es decir, hacemos este ejercicio, 909 menos, aquí obviamente el negativo nos va a dar negativo, ¿verdad? Ya
Entonces no es mayor a 0. Entonces no, en este caso no calculamos esto. Calculamos lo que es diferencia a favor del contribuyente. ¿Cómo se calcula esta diferencia? La C 939, la alícuota, lo que hemos pagado en las 12 cuotas, más la alícuota adicional del anterior año, que producto de la pérdida no lo hemos cancelado, menos lo que hemos determinado este año. Entonces, lo que hemos determinado este año es 206.000. Tenemos que netear y vamos a tener 299.750. ¿Eso qué cosa es? Diferencia a favor del contribuyente a utilizar como pago a cuenta del IUE de la gestión. Entonces, como en nuestro ejemplo, tenemos 412.000 bolivianos como impuesto. Entonces, eso lo vamos a utilizar, este importe, como pago a cuenta del IUE. Entonces, ¿dónde vamos a consignar? Acá. $299.750. Ahora, ¿qué pasaría si tendríamos pérdida? Si nuestro IUE no tendríamos, como es este casito. Esto es lo que está ocurriendo acá, es decir, la C655 del año anterior. Entonces, si acá no tuviésemos utilidad en el 585, acá lo vamos a consignar y esto lo vamos a trasladar al año siguiente. Es el caso de nuestro ejemplo. Pero acá ya no vamos a tener, porque este importe lo vamos a trasladar al formulario 598. Acá tenemos 0, porque tenemos utilidad, tenemos que utilizar. Acá tenemos pagos a cuenta 0. Tenemos 0 acá. Y en la 747 nos dice, perdón, solamente lo he ocultado, ¿verdad? Ya. En la 747 nos dice, si la 622 más la 640 menos la 909, en este caso no tenemos, ¿verdad? No va a ser mayor a 0. En este caso, 0 también va a ser. Saldo definitivo a favor del fisco, 0. Emisión de crédito en valores, 0. Impuesto a pagar en efectivo, 0. ¿Por qué? Porque este saldo nosotros lo vamos a trasladar. ¿Dónde lo vamos a trasladar? Acá. Pagos a cuenta originado de la alícuota adicional de la 650 del formulario 585. De acá, lo trasladamos acá. 299.750. Acá no tenemos pagos a cuenta de la alícuota adicional en la gestión anterior, porque eso se ha neteado en lo que sería nuestro formulario 585. Acá tenemos 0. Saldo a favor del fisco. ¿Qué efecto tiene? Nuestra 1004 vamos a restar de lo que es nuestra pausa cuenta original. Entonces tendríamos que pagar 112.750, porque en este caso no tenemos este resultado en lo que sería pagos a cuenta para la próxima gestión. Acá tenemos 0. Acá 0. Acá 0. Acá 0. Y aquí sí. Acá no tenemos valores y tendría que el contribuyente pagar 112.750. Y ese sería el ejemplo. Como verán, de 412.000 ha llegado a pagar 112.000, pero ¿por qué? Por efecto de la alícuota adicional. El contribuyente cumple lo que es la alícuota adicional, pero como él ha tenido un pago de cuotas mensuales mayor y una diferencia del año anterior, porque ha tenido una pérdida, entonces todos esos conceptos han hecho de que el contribuyente pueda trasladar 299.750
a nuestro formulario cuando hemos determinado el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, la alícuota adicional cuando se paga por encima de lo que debería haberse, la alícuota adicional cuando se anticipa de manera menor a lo que se va efectivamente pagar, la diferencia se va a constituir en pagos a cuenta para el IVE. Y es esto, efectivamente. Entonces, ese sería el ejemplo. Como verán, es nomás complicadito, tiene varios conceptos, pero al final, si nosotros llenamos lo que nos dice el formulario solito va a hacer el trabajo, ¿verdad? Porque si nosotros aquí hubiéramos llenado algunos conceptos, lo hubiéramos trasladado y no hubiéramos tenido que hacer las operaciones aritméticas, entonces hubiera sido más sencillo. Todos hubiéramos llegado al importe, yo les hubiera pasado el Excel con las fórmulas y fácil de hacerlo. Pero acá hemos visto de dónde viene cada concepto y a dónde va cada concepto, para que tengamos un entendimiento de lo que ocurre cuando la alícuota adicional es la que se va a provisionar es mayor a la efectivamente calculada en la gestión. Entonces es una situación que se presenta, es una situación real. Esto pasa normalmente porque puede ocurrir varias circunstancias. Entonces lo que nosotros hemos provisionado no ha sido por demás calculado. Entonces eso puede ocurrir. O en algún caso contrario puede ser que hemos calculado menos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, que en la gestión, a ver, esto lo vamos a guardar. Ahora vamos a ver las variables que se pueden presentar. En este ejemplo tenemos acá un impuesto determinado, pero podemos haber anticipado menos. Es decir, nuestros pagos han sido 200.000 bolivianos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que cancelar, pues la diferencia, que en este caso va a ser 6.250. Entonces, en este formulario vamos a pagar los 6.250, cosa que también es muy común. Que puede ocurrir que el contribuyente ha provisionado una alícuota inferior a lo que efectivamente se va a determinar al final de la gestión. Entonces, cuando eso ocurre, el contribuyente va a pagar, en este caso, 6.250. Acá se va a ir los 6.250, a diferencia del otro. El otro formulario se presenta así, pero no va a tener pago en efectivo, pero este sí va a tener pago en efectivo. Entonces tenemos que cancelar la diferencia. ¿Y qué va a ocurrir acá? Como no tenemos para trasladar nada, no ha habido ninguna otra circunstancia, acá va a ser cero. Entonces vamos a pagar los 4.250 bolivianos. Entonces la alícuota adicional, como verán, como es parte del IVE, si se paga por demás, va a compensarse con el IVE, pero si aún hemos pagado por demás, se puede trasladar a la siguiente gestión. Eso es lo que dice la norma. Entonces ese efecto tiene la alícuota adicional. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si nuestras ventas acá en el 585, tenemos esta utilidad, pero nuestras ventas no son cero? Es decir, todas nuestras ventas van a estar por debajo. Entonces, no va a haber impuesto. No va a haber alícuota adicional, porque la alícuota adicional solo se da cuando supera la tabla. Entonces, nosotros sí vamos a presentar esto, el formulario, pero vamos a presentar en cero. Entonces, no quiere decir el hecho de tener nosotros pérdida o que no presentemos, tenemos que presentar estos formularios. En este caso, en el ejemplo, el año anterior habíamos tenido pérdida, entonces nuestra utilidad obviamente va a ser cero. Y eso hay que presentar en cero, pero para el siguiente año, la alícuota adicional que se va a provisionar, acá el formulario de la anterior gestión, acá se hubiera consignado ese importe que nosotros hemos pagado como alícuota adicional y que nos puede servir para la siguiente gestión. Entonces,
Con el ejemplito que nosotros hemos hecho hoy día, pueden hacer del año anterior, pueden hacer del año que está del ejemplo en el cual estamos nosotros realizando las transacciones, y pueden se va a consolidar esa diferencia. Sí, efectivamente. Yo acá mentalmente he hecho el análisis y me daba mayor a 0 o menor a 0, entonces sí, es correcto. Porque acá, a ver, nuevamente haremos, nos dice la 878 menos la 909, sí, he visto al revés los números. Se va a consolidar a favor del departamento productor la diferencia, no es que se le va a devolver al contribuyente o se va a constituir en un saldo para compensar en la siguiente gestión. Eso no ocurre con
al IVE, solamente con la alícuota adicional ocurre esa situación. Entonces, sí, es correcto. Muchas gracias por la ayuda en esta casillita. Eso es lo que va a ocurrir. Y el formulario, obviamente, no vamos a pagar nada, pero tampoco se va a trasladar esto para el contribuyente. Entonces, como verán, se puede presentar diferentes variables, diferentes escenarios para el cálculo de la alícuota adicional. Entonces, espero que haya sido entendible esto y me parece que sí, de manera general lo hemos visto. Ayer hemos revisado ya un poquito de manera rápida lo que es la presentación donde incluía estos conceptos, pero con el ejercicio de hoy entiendo que ya tenemos un mayor entendimiento de este formulario y de la forma de cómo tenemos que calcular la alícuota adicional. Entonces, hagamos un repaso nuevamente. A ver. Primero tenemos que hacer el 588. En ese 588 nosotros vamos a determinar cuánto va a ser nuestra alícuota adicional. Después la alícuota adicional vamos a determinar cuánto va a ser y vamos a determinar también los pagos mensuales. Una vez realizado eso, los pagos mensuales los vamos a realizar vamos a comparar estos pagos mensuales en la 585, vamos a comparar esto con lo que efectivamente vamos a determinar en función de las operaciones realizadas en el año. Y se va a presentar dos variables. Una que vamos a tener un pago en exceso, es decir, hemos pagado la alícuota adicional a través de nuestras cuotas por demás de lo establecido en la gestión, o vamos a pagar en menos. Cuando es en más el pago, esto se va a constituir en un pago a cuenta para el impuesto a las utilidades de las empresas. Si inclusive este pago en demasía que hemos hecho de la alícuota adicional provisionada supera a lo que hemos determinado en el IVE anual, eso inclusive se va a poder trasladar para el siguiente año. En el caso de que obviamente nuestra alícuota adicional sea inferior la que hemos provisionado a la que hemos determinado en el año, vamos a tener que cancelar la diferencia. Entonces, esas dos situaciones se van a presentar en la alícuota adicional. Ahora, en las ventas, en lo que es la regalía minera, se va a constituir en pago a cuenta, si está por debajo de la cotización, y si está por encima se va a constituir en un gasto deducible, que va a estar determinado en el estado de resultados, pero en la 598 para fines expositivos nosotros lo vamos a presentar. Entonces, esos serían los 4 formularios de este interesante impuesto a las utilidades de las empresas del sector minero. En los bancos también hay la alícuota adicional, pero como nosotros acá en Potosí no tenemos bancos, creo que va a ser innecesario verlo, porque es otra forma de cálculo. Tienen también una fórmula, una metodología de cálculo, y eso ya ustedes como tarea, como conocimientos generales ya lo pueden revisar. Pero también es bueno que lo sepan, ¿no? Que los bancos, las entidades financieras, cuando tienen condiciones favorables, van a pagar una alícuota adicional. La forma de cálculo, eso ya lo dejo para que ustedes lo vean. Pero de manera así general y también específica con el ejercicio, ya lo hemos visto nosotros lo que es la alícuota adicional, lo que es el IVE minero. Entonces yo considero que ustedes ya tendrían las armas para poder realizar la contabilidad de una empresa minera. Obviamente la alícuota adicional, lo que es la regalía minera, tiene sus transacciones contables, pero como les decía, al momento de realizar la compra, nosotros vamos a retener, y al momento de exportar nosotros vamos a pagar una regalía, pero el gasto por la regalía minera va a ser efectivamente solamente la porción que corresponda, el 40% que es el exportador. Entonces, no va a ser muy complicado, pero la parte contable sí nos quedaría por revisarlo, hacer un análisis más detallado, pero va a ser en función de lo que nosotros hemos hecho hoy día. Entonces, al final del día la contabilidad y todo lo que hagamos se va a plasmar en los formularios, ya sea en el 598 para la determinación de la utilidad neta o en estos otros 3 formularios para lo que es la alícuota adicional.
Como son anticipos, al final se van a constituir pues en activos los anticipos, ¿verdad? Y se van a ir provisionando, esa cuenta luego se va a hacer el ajuste con lo que establezcamos en nuestro cálculo, se va a dar de baja, etcétera, ¿no? Entonces, espero que haya servido este capítulo de lo que es el IUE minero. Y si tienen alguna duda, también ahora podemos despejarlo para que no se queden con la duda de este tema. Si es necesario verlo, lo vamos a ver nuevamente. Por favor, adelante, si hay alguna duda. Licenciado, disculpe, ¿sabe que podríamos ver el ejercicio, pero otro ejercicio similar, pero ya aplicando quizás de forma superficial la tabla? Con la tabla, ya. Haremos el mismo ejercicio, pero el problema para hacer la tabla, tendríamos que hacer transacciones de compra-venta. Y esas transacciones de compra-venta tendríamos que hacerlos y tendríamos que comparar nuestras cotizaciones con lo que va a ser la 101. Entonces, se nos pudiésemos hacerlo, pero es muy, muy complicado para el tiempo que tenemos. No creo que nos dé. Pero, a ver, si tú vas a comparar, tal vez pudiésemos ahorita, voy a ver el internet, voy a ver lo que es la página del Ministerio de Minería. Y pudiésemos definir ahorita, en el día de hoy, por ejemplo, si hacemos una transacción, ¿va a ser acreditable o no? Por ejemplo, en el zinc, creo que es más fácil el zinc. Voy a entrar a la página del Ministerio, ¿ya? ¿No lo pueden ver aún, no, ustedes? No, doctor. Es que es más complejo, te cuento, porque están en diferentes unidades de medida de la tabla. Por ejemplo, el zinc, la libra fina nos dice, ¿no? Habría que hacer un cálculo. Lo que podemos hacer es hacer un ejercicio con una sola venta y una sola compra. Y hacer la determinación de la regalía minera. Tendríamos que hacerlo eso, pero eso ya no nos da tiempo, porque mañana tenemos que ver el tema de lo que es el cumplimiento tributario, y ya acabamos mañana el módulo. Pero esto yo lo puedo preparar y tal vez lo podemos ver en otra oportunidad, pero tendría que hacer un ejercicio con más tiempo. Tendríamos que hacer el cálculo como está establecido en la ley 3787 de cómo determinar la regalía minera, y tendríamos que llegar a en el ejercicio están ventas y compras, y con rojito está regalía minera. Esos son los importes de regalía minera. Entonces, para llegar a eso hay que hacer una transacción. Y las ventas no acreditables que están en el formulario 585, que es de la alícuota adicional, ese importe es mayor, 12.500.000, porque ya estamos hablando de ventas. No estamos hablando de regalía minera. Entonces, para llegar a un entendimiento más concreto, tendríamos que hacer ese tipo de operaciones. Inclusive tendríamos que llenar el libro de compras y ventas regalía minera para determinar si son acreditables, no acreditables, y de ahí sacar los montos. Entonces, requiere mucho tiempo, la verdad, preparar este ejercicio. Pero para tener un acercamiento a lo que es la alícuota adicional, la regalía minera y el IUE minero, considero que ha sido suficiente por ahora, pero con el compromiso de que si estamos más adelante, tal vez en algún otro diplomado, en algún otro curso, yo estoy viendo la necesidad de que tengamos que presentar este tipo de ejemplos. Entonces, tal vez con el Colegio de Auditores yo voy a plantear hacer un curso especializado en minería, porque como verán, es bien interesante también el tema, pero es complejo y necesita también una atención, lo que es un ejercicio o ejercicios, pero que se vean de manera completa, es decir, desde la compra, cómo vamos a registrar la compra, cómo vamos a hacer la liquidación,
cómo lo vamos a llevar al libro, y del libro cómo vamos a llevar al formulario. Entonces, creo que eso requiere un curso de especialización. Espero que yo voy a hacer la propuesta al Colegio de Auditores y como ustedes, espero que estén también, sean parte de Facebook del Colegio de Auditores, les va a llegar tal vez la noticia. Y si no fuera con el colegio, espero con la dirección de posgrado hacer un curso de especialización. Aunque tengo conocimiento de que hay un proyecto de lo que es un diplomado en tributación minera. Me hicieron conocer esto y también de alguna forma me han invitado a que forme parte de ese diplomado y vea una parte de la minería, específicamente lo que es CDIM. No estoy seguro, no he tenido ya comunicación con la persona que me habló, pero si se está llevando a cabo esto, entonces probablemente ya estén, una vez que ustedes acaben, puedan hacer el diplomado. Pero creo que con un curso en minería, una especialización de un mes exclusivamente ver lo que es minería, pudiésemos llegar a un conocimiento, ¿no? Ya más específico de la norma, de la parte contable, de la parte tributaria, y hacer simulaciones, hacer ejercicios más completos que involucren el IVA, el IT. Claro que sabemos que está exento, pero por ahí probablemente hay operaciones de mercado interno o venta de activo fijo. Entonces, en ese tipo de transacciones, aunque sean empresas mineras, tienen que tributar lo que es el IVA y el IT, porque no son operaciones exentas. Entonces, hacer un ejercicio completo. Pero espero que lo que hayamos visto les haya servido. Normalmente en los diplomados, este tipo de cursos del IVA minero no se los ve, tampoco CDIM. Y con el esfuerzo que se ha hecho, hemos intentado nosotros que tenga un acercamiento, pero sí hay el compromiso de que en otra oportunidad podamos ya hacerlo más detallado, más específico, hacer un análisis más profundo de la parte tributaria minera, que es fundamental en Potosí. Es por eso que yo cuando les hablé del IVA les dije, vamos a ver CDIM, y también el IVA vamos a ver el tema minero, y como ustedes han visto, son cosas que no lo vemos en la universidad y deberíamos verlo. Es por eso que en algún momento, si es que se da la oportunidad, tenemos que sugerir nosotros como ya profesionales para las futuras generaciones que se vea de manera más profunda lo que es el tema de la tributación minera, porque estamos hablando de Potosí, ¿verdad? Porque yo recuerdo que el tema de tributario minero se juntaba con recursos naturales y no era una materia, era media materia. Entonces imagínense con media materia. Y en 2 clases nosotros hemos podido tener un acercamiento del tema minero. Entonces, yo espero que les haya servido, y ha sido un gran esfuerzo también poder conseguir los formularios, hacer las presentaciones, y con el objetivo de que les sirva pues a ustedes como futuros profesionales ya en la aplicación de la normativa, en la aplicación de lo que hemos visto. Pero queda pendiente también, como les digo, un curso para hacer una mayor profundización del tema, pero también estoy presto a cualquier consulta que ustedes hagan, porque a veces cuando me hacen consultas lo vemos de manera más puntual la norma, como alguien me había preguntado el reglamento de la ley Potosí, de la ley Oruro, lo hemos revisado. Entonces con eso estamos consolidando también los conocimientos, y es esa retroalimentación que tenemos que tener con ustedes, porque toda experiencia que ustedes tengan, yo la absorbo, yo la voy a utilizar, y obviamente es esa retroalimentación que tenemos que tener el estudiante con el alumno, ya con el enfoque de la educación basada en competencias, ¿no? Entonces, con lo que yo les estoy presentando, ya les estoy dejando el terreno para que ustedes vayan a hacer mayores análisis, mayores investigaciones de lo que es la parte tributaria minera. Entonces, si no hubiese mayores dudas del tema minero, la presentación yo la voy a subir, el ejercicio resuelto yo lo voy a subir a la plataforma, para que ustedes tengan eso como un documento de consulta, para que puedan verlo ustedes, para que puedan hacer sus ejercicios, etcétera. Entonces, yo lo voy a subir, ese es el compromiso. Todo el material que estamos viendo, yo lo estoy subiendo a la plataforma, y espero que les sirva. Tampoco espero que lo compartan mucho, porque a ustedes les está costando, ¿verdad? Este diplomado no es gratuito, entonces la información sí hay que compartirla, pero
hay que saber con quién también compartir, porque les está costando a ustedes este curso, no es gratuito, y la información que yo les estoy pasando es con ese objetivo, ¿no? De que les sirva a ustedes para su ejercicio profesional. Entonces, mañana estamos viendo ya la última clase, lo que es el cumplimiento tributario, y si no hay mayores consultas, hoy terminaríamos la clase. Licenciado, otra consulta con respecto a la parte tributaria de empresas constructoras. ¿Será que podría proporcionarnos una clase extra, por favor? Yo creo que sí, porque a mí también me sirve el hecho de hacer las presentaciones, porque cuando hago las presentaciones puedo recordar algo, retroalimento, aumento cosas, entonces no hay problema. Mañana definiremos un día, una fecha para que tampoco les perjudique en su nueva materia, porque ahora van a ver el tema tributario aduanero, que también es interesante, y póngale ganas igual en ese tema. Y es algo nuevo, no es algo nuevo que ustedes lo van a ver recién, tal vez. Y algunas cositas que hemos hablado, por ejemplo, del RITEX, ustedes consúltenle a su docente, el tema de lo que es cómo se calcula la base imponible para la DUI. Pregúntenle todo lo que les va a servir, porque si ustedes escuchan nomás, a veces no les van a dar todos los docentes, ¿no? En este caso yo he procurado darles todo lo que considero les va a servir en su ejercicio profesional. No me he limitado, no me he guardado nada y espero que les haya servido. Y el tema de las empresas constructoras y de servicios, porque los hoteles también tienen su propia naturaleza, tienen su propia obligación, porque en el material que yo les he subido también están hablando de los hoteles. Entonces, hay una RND que establece que los hoteles tienen que presentar una información específica. Pues probablemente ustedes vayan a trabajar en un hotel o en una empresa constructora y quedaría pendiente eso, si bien no es parte tanto del IUE, del módulo, del IVA, del IT, es más de un cumplimiento formal que tiene que tener el contribuyente, lo podemos ver. Mañana hablemos, entonces ustedes, los que estén de acuerdo, los que quieran participar, podemos hacer una clase extra y en esa clase extra podemos ver todo lo que se refiere a la empresa constructora y a las empresas de turismo. Entonces, si no hay una duda o algún comentario más, concluimos la clase y todavía está el micrófono abierto para cualquier comentario. Ya, entonces mañana, a ver, acá hay un chat. Los consumos, el impuesto a los consumos, al consumo específico, a los consumos específicos. A ver, eso no está dentro del módulo, pero pudiésemos verlo, ¿no? Aunque no es... con el IC hay que tener cuidado. A ver, ¿en qué hay que tener cuidado con el IC? Cuando nosotros tenemos compras que incluyen impuesto a los consumos específicos. En ese caso tenemos que saber cómo declarar eso. No tenemos que considerar lo que es el IC porque es un impuesto diferente. Si ustedes alguna vez han ido a comprar Coca-Cola a la agencia de Coca-Cola, les han debido emitir una factura y en la factura está consignado lo que es una base para el IVA y otra base para el IC. Y resulta que cuando muchas empresas o dependientes declaran en las facturas que incluyen el IC, lo declaran y el vendedor va a declarar pues por la base imponible del IVA. Entonces, esa porción de IC les depuran cuando hacen procesos de determinación. Entonces, la recomendación es que cuando ustedes identifiquen IC, lo declaren por separado, al igual que el IEDH, el impuesto especial de los hidrocarburos, que viene, por ejemplo, cuando se hace la compra de algunos productos como son aceites, bien específicos, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado, porque eso no está dentro de lo que es el IVA y hay que exponerlo por separado. Y hay empresas que lo declaran por un monto bruto, y les depuran, pues, porque el vendedor
solamente va a declarar por la parte que no incluye el IEDH y el IC. A ver, ahorita les voy a confirmar el artículo 5 del 21530, creo que es del decreto reglamentario del IVA. Vamos a ver, acá está. En el artículo 5 de la base imponible del IVA, es decir, del 21530, el decreto reglamentario nos dice, no integran el precio neto gravado al que se refiere el artículo 5 de la ley 83, los tributos que teniendo como hecho imponible la misma operación gravada deban consignarse en la factura por separado, tales como el impuesto a los consumos específicos y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, al momento de que nosotros tengamos compras y incluyan conceptos de IC y de IEHD, deben consignarse por separado. Entonces, esas son las consideraciones que tendríamos que tener así en el tema del IC y del IEHD, que yo he visto de manera, en mi desarrollo profesional, he visto estos dos conceptos, pero pudiésemos ver en algún momento tal vez este impuesto. Entonces, estaríamos concluyendo el día de hoy. Les agradezco por su tiempo, su paciencia, y espero que el formulario y el tema del IVE minero haya servido. Y resuélvanlo, y si tienen dudas, no hay problema. Ustedes me escriben y lo aclaramos, para que no se queden ustedes con el hecho de era que pregunten, no he podido preguntar. Estamos todavía abiertos, mañana más tenemos una clase, y en el transcurso de mañana, si tienen alguna duda, lo podemos ver del ejercicio que hemos hecho, por favor. Entonces, les agradezco por su tiempo, y mañana nos estamos viendo nuevamente en el horario de clases. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.